A continuación escucharemos una breve semblanza del doctor Ezequiel Ezcurra. Ezequiel Ezcurra nació en Argentina y recibió el grado de doctor en Ecología por la Universidad de Gales en 1979. Siendo un joven investigador, desarrolló los primeros estudios sistemáticos de impacto ambiental en México. Fue guionista científico y narrador de la película Oasis Marino, un documental científico sobre el Golfo de California que ha ganado varios prestigiosos premios internacionales. Ha publicado más de 200 artículos de investigación, libros, capítulos y ensayos. Entre varias otras distinciones recibió el Peacemaker Award, otorgado por el Centro Nacional para la Resolución de Conflictos, NCRC, el Conservation Biology Award y fue distinguido por el Pew Fellowship in Marine Conservation. Fue presidente del Comité Científico de la Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas, CITES, y editor de la revista Journal of Vegetation Science. Fue presidente del Instituto Nacional de Ecología 2001 a 2005, director de investigación científica del Biodiversity Research Center of the Californias, BRCC, decano del Museo de Historia Natural de San Diego entre el 2005 y 2008. Recientemente presidió el Congreso Mundial de Tierras Silvestres Wild 9. Actualmente es profesor de Ecología y director del Instituto de California, México, Estados Unidos, UC Mexus. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. Cuando me habló el doctor Soberón primero y Nelly Correa después, yo la verdad les dije, oigan, pero las conferencias de la cátedra de Andrés Marcelo Sada son para ligas mayores y yo no me considero ligas mayores, pero me torturaron muy amigablemente, son grandes amigos, muy queridos los dos, y finalmente me convencieron de que viniera a compartir algunas ideas con ustedes hoy. Voy a empezar esa plática haciendo un análisis crítico después de mucho pensar sobre el tema que me pidió la maestra Correa que hablara, el tema de los servicios ambientales y la importancia de los servicios de la naturaleza. Decidí, el tema es tan amplio y potencialmente tan complejo que decidí concentrarme en un aspecto en particular porque yo creo que es uno de los aspectos más serios en ese momento de conservación de los servicios ambientales en México, que es el de las costas. El problema de las costas, ese espacio delgado y tan frágil donde el mar y la tierra se juntan y se conectan unos con el otro. Y déjeme empezar con una parte que decidí llamarle Sueños de Gloria en Costas y Playas, o también le puse un subtítulo, Y la cruda del día siguiente. Y déjame empezar con esta imagen que bajé del internet, no tiene nada que ver con México, está a muchos miles de kilómetros de distancia. Es la imagen, el dibujo que desarrolló un arquitecto sobre cómo se iba a ver uno de los grandes proyectos de desarrollo iniciados en la primera década del siglo XXI, aproximadamente en el 2000-2001, para un pequeño emirato en el Golfo Árabe, que es el Emirato de Dubái, o la ciudad de Dubái, y que desarrolló un proyecto extremadamente ambicioso de desarrollo costero basado en la transformación de las costas con grandes insumos, sobre todo con grandes insumos de energía y de combustibles fósiles, y que prometía un montón de cosas extremadamente novedosas, como por ejemplo un campo de esquí de 2 kilómetros mantenido a unos 5 o 10 grados bajo cero en la mitad del desierto de Arabia, donde afuera hace 40 grados sobre cero, hoteles de gran lujo y una serie de proyectos increíbles, incluyendo eso que se llamaba Dubai World, que era una serie de islas formadas en el Golfo Pérsico, en las cuales se iba a hacer o se pensaba hacer proyectos de desarrollo
como el que se ve acá. Cada una de esas islas iba a ser propiedad de alguna persona que tuviera el dinero para comprarla y en las cuales iba a poner vegetación y construcciones, basado sobre todo en la desalación de agua, porque acá no hay agua dulce, no había agua dulce para eso. Entonces, con grandes costos energéticos para desalar agua, se iba a desarrollar todo eso. Y este hotel, que muchos de ustedes lo habrán visto, el Hotel Jumeirah, que ese sí está funcionando en la costa de Dubái. Bueno, yo mencionaba el año pasado, donde empezamos a discutir estas cosas, en noviembre del año pasado, en una reunión de Wild Nine, que desafortunadamente ese sueño no parecía estar evolucionando de la manera como inicialmente se creía. Y yo decía, bueno, que como especialistas en ciencias del medio ambiente, había sido un poco predecible que eso no funcionara así. La economía de Dubái empezó a sufrir muchísimo el año pasado con el colapso de los desarrollos inmobiliarios globales y de las hipotecas a nivel mundial. Muchos de los obreros que trabajaban en la construcción en Dubái empezaron a engrosar largas filas de desempleados y muchos edificios quedaron abandonados. También el gran costo energético de todo el desarrollo empezó a generar problemas muy severos de calidad del aire sobre la ciudad, que mantiene permanentemente una nube de smog y tiene problemas crecientes de conflictos sociales producidos por el desempleo que ha generado el colapso financiero en Dubái. Las islas que se hicieron artificialmente en Dubái con esas inmensas dragas que sacaban arena del Golfo Pérsico para generar las islas artificiales siguen abandonadas la mayor parte hasta el día de hoy. No existe en ese momento los compradores para esas islas que han tenido un costo altísimo y sobre todo el mantenimiento de una propiedad de este estilo se parecía ya en noviembre del año pasado, cuando discutíamos esto, una cosa imposible de lograr. El proyecto es una foto muy reciente, se sigue viendo cómo se hizo recientemente. También en la famosa Palmera de Dubái, que es ese proyecto de espigones de arena llenos con edificios de departamentos para recibir turistas de todas partes del mundo, sigue esencialmente vacío. Y el proyecto en ese momento parecía ser un fracaso y lo hablábamos mucho en la reunión de Wild Nine, ¿no? Yo decía, bueno, es que un proyecto que está basado en ese nivel de consumo de energía y en ese nivel de generación de gases de efecto de invernadero, en el siglo XXI uno debería preguntarse si realmente es un proyecto viable. ¿Ese es un modelo de desarrollo realmente viable o es producto de una burbuja comercial, inmobiliaria, financiera que dio la oportunidad de hacer mucho dinero a empresas constructoras durante un tiempo corto? Después de la reunión de Wild Nine, que acabó a fines de noviembre del año pasado, algunos de ustedes a lo mejor lo recuerdan, pero a mediados de diciembre, ya muy cerca de la Navidad, el Estado de Dubái se declaró como Estado, como nación, en un inicio de bancarrota. Empezaron un proceso de convocatoria de acreedores que todavía no acaba de resolverse, y muchos amigos me llamaban 3 semanas después y decían, eres un brujo, ¿cómo sabías que eso se iba a dar? ¿No? Deberías ser asesor de Wall Street. Yo decía, no, yo no sabía que se iba a dar, pero ni sabía en qué tiempo se iba a dar, pero no requiere demasiada inteligencia en el siglo XXI darse cuenta que un proyecto de crecimiento, de desarrollo basado en ese nivel de insumos energéticos, tarde o temprano va a encontrar serias limitaciones al crecimiento. En muchos otros países, estos modelos de desarrollo relativamente efímero que han generado grandes ganancias a algunas empresas durante un tiempo corto, pero con inmensos costos ambientales, han sido muy notorios. Esta foto, me tomo la libertad de ponerla, es la foto de un proyecto a medio hacer, también abandonado, en uno de los lugares favoritos del mundo para mí. Yo no sé si ustedes son, como soy yo, o algunos de ustedes, a lo mejor los más grandes en este auditorio, fanáticos de los spaghetti westerns de Sergio Leone, las películas de cowboys que hacían los italianos en Europa sin pisar el oeste americano. Casi todas esas, como Un puñado de dólares, El bueno, el malo y el feo, y muchas otras que ya no voy a darles los títulos porque a mí me encantan. Casi todas estas películas se filmaban en el sur de España, en ese lugar que se llama Cabo de Gata, donde Sergio Leone había establecido sus estudios, y después de eso se hizo tan famoso Cabo de Gata que se convirtió en un parque nacional muy bonito. Bueno, pues nadie sabe muy bien cómo un desarrollador hotelero empezó a construir este edificio en Cabo de Gata, y durante más de un año nadie lo paró. Hasta que finalmente entró la legislación en marcha y se obligó en el Parque Nacional.
en tierras de la nación española empezaron a construir ese edificio, y entre la ley que empezó a operar y también la crisis económica que empezó a quitar el financiamiento para esos proyectos especulativos, el proyecto quedó abandonado. Ahora imagínense ustedes un proyecto de esa magnitud abandonado en un parque nacional que no solo es una belleza increíble, sino que proporciona, y voy a hablar ahora un rato de esos servicios ambientales increíblemente importantes para todo el sur de España. El periódico El País ha desarrollado una sección propia sobre la crisis inmobiliaria en las costas españolas y el costo que tiene esto para la economía del país. Ellos lo llaman el urbanismo salvaje. Lo pueden buscar en El País, busquen por la palabra clave urbanismo salvaje, y tienen una serie de notas donde mencionan en toda la costa de España el desarrollo de inmensos proyectos inmobiliarios insustentables con impactos ambientales muy grandes, como por ejemplo la necesidad de construir escolleras sobre la costa porque el viento que pega contra los edificios altos vuela la arena y hace retroceder las costas, el daño extremadamente alto en humedales costeros, lo que allí llaman albuferas, que es el equivalente a nuestras lagunas costeras y bosques de vegetación de manglar, y en general un proceso de deterioro muy avanzado de la costa del Mediterráneo española. Durante unos 15 años el argumento de las autoridades locales era, bueno, sí, estamos destruyendo el medio ambiente, vamos a perder algunos servicios ambientales, pero el dinero que vamos a ganar va a ser tan alto que finalmente vamos a tener los recursos para mitigar los impactos ambientales que tiene todo ese proceso de desarrollo. Bueno, pues llegó el año 2008, se produjo el colapso financiero, buena parte de esos edificios no están ocupados, las ventas que se esperaban hacer no se hicieron y el impacto ambiental llegó para quedarse. Hay algo claramente mal, en mi opinión, en un modelo de desarrollo que prioriza la ganancia con una visión de tan corto plazo, que prioriza el hacer negocios con ingresos tan de corto plazo, dejando para las generaciones que vienen atrás esos inmensos problemas por resolver. Y déjenme ahora que pase a esto otro, que parece alguna de las costas más desarrolladas de España, pero no lo es. Esta es una imagen de los hoteles en la Barra de Cuculcán, en Cancún. Fíjense ustedes el tamaño y fíjense ustedes la obra, déjenme que vaya para atrás, de esta grúa, esa pala retroexcavadora que está acá, y ese tubo que se ve ahí. Desafortunadamente el láser ya perdió pilas, pero creo que se ve ahí al centro un tubo que está echando agua con arena. Bueno, ese fue el inicio de un problema que todavía no se acaba. La construcción extremadamente alta de edificios de gran altura sobre la barra costera de Cuculcán, que es una barra de arena que separa el Caribe de una laguna costera, indujo una serie de turbulencias en el movimiento del aire que eventualmente con la llegada sobre todo de algunos huracanes se lleva a la arena. Y entonces ha sido necesario traer arena nueva, primero del fondo marino cerca de Cancún, y fíjense ustedes la altura del edificio de atrás, imagínense ustedes el tipo de turbulencia que genera eso cuando llega un huracán. Cuando la arena local se había acabado, trajimos a México una de las dragas. ¿De dónde viene? Pues adivinaron, de Dubái, para tomar arena de Isla Mujeres y rellenar la pérdida de arena en la barra de Cancún. Cuando los pescadores de Isla Mujeres, tomados en esta foto, empezaron a oponerse activamente, poniéndose enfrente de la draga, impidiéndole que se llevara la arena de su isla, empezamos a tomar arena de Cozumel, que es de donde en ese momento estamos tomando arena para mitigar el problema ambiental de Cancún. Pero si uno piensa realmente bien ese problema, por encima de la coyuntura económica y de la crítica local, incluso de la política que puede haber alrededor de eso, hay una falla de fondo muy profunda, que fue el pensar que podíamos construir en una barra costera, cuyos servicios ambientales más importantes, los servicios que proporcionan es precisamente la protección de las costas, sin tomar en cuenta la pérdida de esos servicios ambientales y las consecuencias que la pérdida de esos servicios ambientales iba a tener sobre la
la conservación de esta región. Eso es una foto que me pasó Gael Almeida del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que ella misma tomó en 1998 y 10 años después, en el 2008, el Hotel NH de Cancún. Fíjense otra vez, el rayo láser ya no está echando luz, pero fíjense ustedes cómo era la playa en 1998, arriba a la derecha, y cómo está ahora. Clarísimamente tenemos un problema de viabilidad de largo plazo en un ecosistema donde este tipo de consecuencias son visibles en una década. Y otra vez uno dice, bueno, no lo pudimos prever en el 98, desafortunadamente sí había un montón de técnicos y de expertos que pronosticaron que esto iba a ocurrir, pero las autoridades locales y muchas de las empresas de desarrollo no tomaron en cuenta esas opiniones, porque decían que eran opiniones apocalípticas, que los ecologistas siempre están prediciendo el desastre y que esto no iba realmente a pasar. Bueno, efectivamente pasó. De hecho, cuando estábamos la semana pasada, el año pasado, en noviembre, en Wild Nine, durante la semana que subimos en Wild Nine, llegó una tormenta tropical Ida, que ni siquiera pegó en Cancún, pero trajo algo de vientos de unos 60, 70 kilómetros a Cancún, no más que eso, y la arena que se había traído de Isla Mujeres retrocedió entre 20 y 80 metros a lo largo de todo el frente de Cancún, lo cual muestra realmente la fragilidad de las medidas de remediación que estamos tomando y de todavía la imposibilidad real de resolver ese problema para siempre. Déjeme ahora que vaya a otros destinos, y les voy a mencionar muy rápido, ya en la zona del mundo donde yo trabajo, que es el Golfo de California. Eso es fotocopia, una copia de un folleto que desarrolló el municipio de Puerto Peñasco, en el norte de Sonora, invitando a grandes proyectos de desarrollo alrededor de esta playa, donde no hay agua. El problema con Puerto Peñasco es que sencillamente no hay agua. Y otra vez hicieron una serie de alusiones mágicas de que íbamos a desalar para mantener los campos de golf que se ven en construcción allá atrás y todas las grandes... voy a tener que manejarme, a ver, sí. No, porque si no, no puedo pasar las imágenes. Aquí se ve muy bien, los campos de golf que se ven acá y todos esos grandes edificios. Bueno, otra vez llegó la crisis inmobiliaria, no hubo dinero para hacer las plantas de desalación que se pensaban hacer. Aún si se hubieran hecho, la pregunta es si hubiera sido económicamente rentable desalar, que es un proceso muy costoso para mantener todos esos campos de golf, y la mayor parte de estos edificios están en este momento semi-abandonados con un futuro extremadamente cuestionable. Este tipo de problemas se lo estamos viendo en muchas partes de las costas de México. Ayer justamente yo venía de Ensenada para Tijuana, para tomar el avión que me traía por acá, y contamos y encontramos por lo menos 8 edificios de departamentos grandes, construidos con propósitos hoteleros, abandonados, donde ya la tabla roca con la niebla costera se está destruyendo, y donde la estructura de metal está absolutamente oxidada, que uno se pregunta si será posible recuperar eso. Finalmente acabaremos con cargo al erario municipal o al erario público local, teniendo que echar abajo esos edificios. Esto es básicamente el tipo de cosas que estamos viendo. Déjenme que les muestre otro ejemplo. Este es un estero que John Steinbeck, el premio Nobel de Literatura, en un viaje que hizo por el Golfo de California, describió como el estero más bello del mundo. Es el estero de Nopoló. Que lo transformamos esencialmente en un campo de golf, rellenando manglares y dragando todo el estero. El argumento fue exactamente el mismo. Ahí se ve en una imagen aérea lo poquito que queda de manglares todavía que no han sido rellenados acá en estos lugares A y B, y todo el resto, toda esa gran área que era una inmensa laguna costera de manglares convertida en un campo de golf. Bueno, el argumento era: la ciudad de Loreto va a ganar muchísimo dinero. Es más, el proyecto de desarrollo se comprometió a hacer una fundación que se llamaba Loreto Bay Foundation o Fundación Loreto Bay, que iba a apoyar la investigación ambiental, y le dieron dinero a algunos grupos locales de conservación. Y todo parecía, ellos insistían, ese va a ser un proyecto modelo, sí nos vamos a acabar algunos manglares y vamos a destruir parte del estero, pero vamos a apoyar la investigación ambiental, y este proyecto va a traer tanto dinero a la región que vamos a tener resuelto buena parte de la economía de Loreto. Bueno, fíjense que ahora hace unos 2 meses o algo, me metí a la página de Loreto Bay para ver qué estaba haciendo la fundación ahora, porque había oído de que había problemas, y me encontré con eso, con una página vacía,
donde dice básicamente en inglés, estimados clientes, el proyecto de Loreto Bay se ha cerrado, la empresa se ha retirado y nos pondremos en contacto con ustedes en algún futuro, ¿no? Básicamente la empresa se fue de Loreto Bay, levantó, era una empresa internacional, levantó todas sus oficinas y todo y se fueron y se quedó prácticamente todo el proyecto en obra negra y el hotel rodeado de malla ciclónica. Otra vez Fonatur anunció que va a entrar con dinero de Fonatur, que es básicamente dinero de todos nosotros, los que pagamos impuestos en México, a recuperar ese problema. Los de la empresa ganaron dinero y en algún momento, cuando la coyuntura se puso muy desfavorable, se fueron del país. Y voy a mostrarles este último, y espero acabar eso, porque esa plática no se trata de deprimirnos, sino de pensar en alternativas creativas e interesantes para el futuro, pero también es importante ver el tamaño de los desafíos que traemos. Esto es el Mogote, que es básicamente una barra costera que protege la Bahía de La Paz del resto del Golfo de California. Es básicamente la protección número uno de la Bahía de La Paz y lo que hace que la Bahía de La Paz en Baja California sea un puerto tan seguro, porque tiene una barra de arena que la protege del mar. Entonces cuando vienen los huracanes, la fuerza de los huracanes, o por lo menos las olas de los huracanes, no entran al puerto y el puerto está muy protegido. Debo decirlo, con anuencia y apoyo del gobierno de Baja California, un desarrollador consiguió poder comprar tierras en el Mogote, desarrollaron todo eso que ahora se ve frente a La Paz, donde antes se veía una barra arenosa de vegetación de baja altura que protegía a la ciudad de la entrada de las fuerzas del mar. Ahora tenemos todo ese conjunto de desarrollos de edificios. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando entre un huracán por acá? Y cuando la fuerza de un viento de 130 o 140 o 150 kilómetros por hora pegue contra esos edificios. Si se repite lo que está pasando en Cancún, una de las predicciones que muchas personas han hecho es que a lo mejor la barra costera puede empezar a disminuir, hasta desaparecer, cambiando totalmente las condiciones oceanográficas de la Bahía de La Paz y dejando la ciudad inerme frente a la fuerza de los huracanes. Voy a dejar esto hasta ahí, pero creo que es extremadamente importante en este punto hacer un punto de reflexión sobre el cual quiero construir el resto de esta plática. A mí me da la impresión que no podemos seguir construyendo así, que no podemos seguir imaginando futuros tan inviables, tan poco viables, que el costo de generar riqueza no puede ser el cerrar de una manera tan fuerte las puertas del futuro. Yo me pregunto, cuando voy a La Paz y veo la construcción en el Mogote y lo veo con temor de que entre un huracán y efectivamente se acabe esa barra que protegía a la ciudad, ¿vale la pena? ¿Valdrá la pena para los habitantes de esa ciudad el dinero o los empleos que puede traer esa construcción? Entre paréntesis, el Mogote también está abandonado ahora porque la empresa que lo empezó a hacer, los números no le cerraron y lo dejaron, pero la obra negra ahí está, y otra vez ahora el gobierno del estado tiene el problema de rescatar la obra que fue abandonada. ¿Valió la pena esto? ¿Alguien tomó seriamente en cuenta los servicios ambientales que proporcionaban estos ecosistemas? ¿Alguien pensó cuánto valían en pesos y centavos? ¿Cuánto vale en pesos y centavos proteger una ciudad de los huracanes, por ejemplo? Y alguien calculó, no importa, podemos perder esa protección por este proyecto. Este proyecto nos va a traer suficiente riqueza para que perdamos esos servicios de la naturaleza. Eso es básicamente uno de los puntos que a mí me ha preocupado mucho en últimos años y sobre el cual creo en serio que tenemos que hacer una reflexión muy profunda. Y no quisiera que me lo tomen como un comentario de un ludita, de un opuesto al progreso, porque no lo soy. Creo realmente en la necesidad de la prosperidad y en la necesidad de crecimiento de las sociedades humanas. Pero mi pregunta es si el crecimiento de las sociedades humanas debe darse necesariamente como lo hemos visto crecer en muchas partes de las costas de México y en muchas otras partes de México también. Como ambientalista, como ecólogo, hay varias cosas que me preocupa de los supuestos que están atrás de cómo tomamos decisiones ambientales. Uno es la idea,
nunca escrita, pero de alguna manera asumida, de que las especies biológicas son entidades aisladas, que es posible extraer todo lo que se quiera de una de ellas sin mayores consecuencias para el resto del ecosistema. Déjenme que les dé un ejemplo. Si ustedes ven la Carta Nacional Pesquera, por ejemplo, dice cuánto queda de sardina o cuánto queda de camarón, cuánto se puede sacar, y en la mayor parte de nuestras especies pesqueras, la propia Carta Nacional Pesquera las da como sobreexplotadas, y eso es todo. Pero eso no es todo. Porque hay ballenas que viven de la sardina y hay aves marinas que viven de la sardina y de la sardina se produce guano que fertiliza muchas de las costas muchas de nuestras costas. Hay toda una cadena ecológica que depende de la sardina y los permisos que damos cuando se dan permisos de aprovechamiento pesquero o permisos de aprovechamiento forestal o permisos de construcción no asumen eso, no asumen que las entidades ecológicas están conectadas entre sí y que un impacto sobre una entidad necesariamente se propaga sobre otras. Y eso me lleva al segundo punto. La manera como evaluamos nuestras decisiones ambientales están basadas en buena medida en la ignorancia de que los ecosistemas se conectan entre sí. La idea de que si se destruye una laguna costera, pago el costo de la destrucción de esa laguna costera o el arrecife y que no pasó más nada. Cuando realmente hay una gran cantidad de organismos que dependen de las lagunas costeras o de los arrecifes y todos los ecosistemas en el país y sobre todo los ecosistemas costeros están extremadamente interconectados. Y el tercer punto es la idea de que los servicios ambientales que proveen esos ecosistemas para la sociedad son difusos, difíciles de medir y mayormente irrelevantes frente a las ganancias que ofrecen los proyectos de desarrollo en el corto plazo. Y ahí yo debo confesar una cosa como ecólogo. Yo creo que nosotros hemos fracasado de una manera muy severa. Por nosotros decimos, sí, las barras costeras protegen, por ejemplo, para dar un ejemplo, las barras costeras de arena protegen a la tierra de los huracanes, pero no hemos sido capaces de caer con números concretos que justifiquen eso. Y mientras tanto llega un inversionista y dice, yo voy a poner $50 millones para construir un hotel. Entonces, nuestras autoridades locales muchas veces dicen, bueno, acá hay uno que me dice que va a traer $50 millones y acá hay un ecólogo que me dice que la barra costera, al protegernos de los huracanes, genera servicios de la naturaleza que valen muchos millones de dólares, pero no tengo datos duros para tomar esa decisión. Naturalmente me voy por el lado del que me promete dinero e inversión contante y sonante para el desarrollo. Y muchas veces al hacer eso perdemos realmente servicios de protección o servicios de supervivencia que nos dan los ecosistemas, que son los que nos permiten el mantenimiento de nuestra propia vida y de la vida sobre las regiones en las cuales vivimos. Déjenme ahora que vaya muy rápido para completar un poco eso al lugar donde yo trabajo, es mi lugar en el mundo, que es el Golfo de California. Esta es una imagen de satélite de la temperatura superficial en el Golfo de California, donde se pueden ver varias cosas muy interesantes. Los colores azules es agua fría, el color amarillo es agua caliente y el color rojo es agua de temperaturas intermedias. Se puede ver muy bien. A mí me encanta este mapa, porque es la inversa de los mapas que siempre vemos. Los mapas que vemos siempre tienen la tierra en detalle y el mar se ve azul. Acá, a propósito, yo enmascaré en el mapa original la tierra para solamente ver el mar. Y ustedes pueden ver los procesos oceanográficos de una manera increíble. Pueden ver la corriente de California que baja por la costa, es una corriente fría, y cómo también al correr a lo largo de la costa arranca agua de la superficie que trae agua del fondo, que genera estas plumas de agua fría, son las famosas surgencias del Pacífico mexicano. Esta es la zona de los picudos, del marlin, del pez espada, de los atunes. Es una zona de inmensa productividad biológica. Se puede ver el Golfo de California, donde la productividad está mucho más asociada con arrecifes y lagunas costeras, y la región de las grandes islas, donde también ven otra vez el color azul de la surgencia, porque el agua de las mareas que pasa por esa región produce una fertilización muy alta en el mar. Bueno, llevamos un tiempo trabajando en esa zona, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que hay muy poquitas áreas de tamaño relativamente pequeños que son las que mantienen los servicios para la vida en esa región, y las llamamos las áreas críticas. Déjenme que les dé algunos ejemplos. Una es la parte alta de las montañas. Toda la Baja California carece de ríos y tiene acuíferos extremadamente limitados, y el agua que se consume en toda esta península de México proviene del agua que capturan unos poquitos bosques de pinos que están arriba de las montañas. Y ayer, cuando venía del aeropuerto para acá y veía el Cerro de la Silla y la vegetación boscosa que rodea las montañas de Monterrey, estaba pensando, bueno,
¿Cuánto tenemos este mismo desafío en tantas partes de México? Lo que las montañas producen, más que nada, lo que la biodiversidad de estas montañas produce es agua. Sin estas montañas, sin la conservación de estas montañas, nos quedamos muy rápidamente sin la fuente de vida más importante, que es el agua para nuestras ciudades. La otra son los oasis. En esta región el agua que baja de las montañas, baja por cañones y cañadas, donde se mantiene vegetación muy rica, voy a hablarles ahora en un rato, de la cual se alimenta la fauna silvestre, las aves migratorias y la gente que vive en ellos. La tercera son las lagunas costeras y los manglares. El agua que baja de las montañas y llega finalmente al mar alimenta lagunas costeras y manglares que, por razones que les voy a mostrar ahora en un segundo, son extremadamente importantes para el mantenimiento de la vida. La cuarta son los montes submarinos, los arrecifes. El Golfo está lleno de montañas que no llegan a la superficie, son como cuasi islas o islas abajo del agua, que son extremadamente ricas en vida y son realmente los sitios donde se propaga, donde se reproduce las pesquerías del Golfo, son los sitios de las grandes agregaciones reproductivas. Las últimas dos son las urgencias, la región de las grandes islas. La región de las grandes islas en el Golfo de California tiene aproximadamente el 1 por 10.000 de la superficie de los mares mexicanos y produce el 30% de la biomasa que se pesca en México. Es impresionante la productividad de esta zona y la riqueza biológica de esta zona. Y la última es la zona de mezclado de mareas en lo que era antiguamente el Alto Golfo de California, el delta del río Colorado. Digo antiguamente porque el río Colorado lo hemos secado con presas y represas, pero donde todavía las mareas llegan al fondo del mar y al fondo del Golfo y producen una zona de mezclado donde están pesquerías extremadamente importantes como la curvina, el camarón que se pesca en México y también donde hay peces y mamíferos marinos en alto riesgo de extinción como la vaquita marina y la totuaba. Esa es una zona o un ecosistema donde la tierra y el mar están en contacto muy estrecho. Lo que pasa en el mar se nota en la tierra y lo que pasa en la tierra se nota inmediatamente en el mar. Y puse esta foto esta es la península, esta es la corriente de California, la pueden ver ustedes acá, la isla de Guadalupe, y pueden ver ustedes la influencia de las nieblas costeras que mantienen buena parte de los desiertos costeros de esta región. Se puede ver acá también un huracán llegando a la península y los vientos del noroeste trayendo precipitación a la región. Bien, ¿por qué menciono esto? En relación a los servicios de la naturaleza. Porque las condiciones en esta región de México y en la mayor parte de nuestros mares y costas no son constantes, sino que oscilan de un año a otro. A veces el mar está muy caliente, acá los colores blancos, estoy viendo bien ahí, sí, los colores blancos y rojos del agua implican agua más caliente que lo normal, y a veces en las condiciones normales el mar alrededor de la costa mexicana está realmente bastante frío por la surgencia. Esta oscilación, en la cual la corriente ecuatorial se mueve del este al oeste y genera surgencia en la costa del continente americano con aguas muy productivas, y a medida que corre a lo largo del Ecuador se calienta hasta llegar al norte de Australia y Nueva Guinea y el sudeste asiático como agua tropical muy caliente, a veces se detiene. Cuando eso ocurre, como está ocurriendo de hecho este año, lo llamamos un año del Niño. El agua sobre la costa de México está más caliente que lo normal y pasan un montón de cosas que llevamos años estudiando. Cuando el agua está más caliente que lo normal, las sardinas bajan en profundidad porque las sardinas viven abajo de la termoclina, que es la curva que divide la profundidad donde se divide el agua profunda del agua superficial, y por lo tanto desaparece la pesca de sardinas. Las aves marinas que se reúnen por millones en el Golfo de California no tienen peces para pescar. Y se colapsan las pesquerías de México. Este año vamos a enfrentar sin duda un proceso de colapso de la pesquería de sardina. En muy pocos ecosistemas del mundo el mar y la tierra están tan de la mano como ocurre en esta región, porque al mismo tiempo, cada vez que el mar se calienta y las pesquerías se colapsan y las aves marinas sufren, en tierra, los matorrales de gobernadora que se ven en el norte de Sonora normalmente así, se ven durante estos años así. Este año si uno va al desierto ve esto, ve esto, una floración intensísima, porque básicamente el mar más caliente que lo normal produce más evaporación y aumenta las precipitaciones. Entonces estas oscilaciones que tenemos a lo largo de toda la costa del Pacífico mexicano, de periodos muy secos seguidos de periodos puntuales muy lluviosos, generan un montón de consecuencias ambientales extremadamente interesantes. Una de ellas es el ciclo de incendios.
Cada vez que tenemos un año del niño, como hay este año, la vegetación crece muchísimo, se llenan los bosques y las sierras de biomasa, porque están capturando agua y los bosques crecen, y después durante 2 o 3 años entra un ciclo de sequía, y esa biomasa que se juntó en los bosques se seca, se muere, y se hace un riesgo para el incendio, y tarde o temprano entra un rayo y se producen los grandes incendios forestales del noroeste de México y del sur de los Estados Unidos. La inversa también ocurre en el sur de México. Cuando el niño está operando en el Pacífico, el monzón mexicano se deprime, porque el monzón mexicano se alimenta realmente con un continente caliente, con un mar relativamente frío. Cuando el mar está más caliente que lo normal, las lluvias de verano en el sur de México, en Oaxaca, Guerrero, en Chiapas, se deprimen, y tenemos grandes riesgos de incendios como estos que fueron los incendios forestales acá en La Lacandona, se puede ver en Belice, en las tierras bajas de Tabasco, y también acá en Oaxaca y Guerrero en el año 1998, que fue el último niño intenso antes del que está ocurriendo ahora en ese momento este año. La nube de smog fotoquímico ese año fue tan grande que cubrió aproximadamente el 40% del continente de Norteamérica. Fue un impacto ambiental inmenso provocado por los incendios forestales ese año. Entonces, el punto que estoy diciendo hasta acá es que estas oscilaciones del mar a lo largo de toda la costa del Pacífico, lo que estamos empezando a entender son los que generan pulsos de abundancia y de escasez que regulan la floración de las plantas, la llegada de precipitaciones extraordinarias al desierto sonorense, los pulsos de floración en primavera, la reproducción de las plantas en buena parte de nuestras costas secas del Pacífico, desde prácticamente Baja California hasta la costa seca de Chiapas, y regula también la bajada de esos huracanes vivificadores que llegan a las montañas, o tormentas tropicales vivificadoras que llegan a las montañas y bajan en grandes avenidas de agua que traen floración, crecimiento y reproducción a los desiertos de México. Entonces, básicamente el punto, perdón, voy a parar acá, el punto que los quería convencer de eso para el ejemplo que sigue, es que para los que trabajamos en las costas del noroeste de México, estamos entendiendo cada vez más que toda esta zona es como un gran ecosistema que hay que entenderlo de una manera conjunta, y que lo que pase incluso tan lejano como la corriente ecuatorial en el Pacífico puede tener consecuencias tan importantes como si se queman las montañas en La Lacandona o no. Puede tener consecuencias tan importantes como si nuestra flota sardinera tiene un buen año o tiene un mal año, o si las aves marinas migratorias que llegan a México van a poder anidar exitosamente o no. Todo esto es un gran ecosistema que depende esencialmente de las corrientes del mar y de los pulsos en las corrientes del mar, y funciona como una gran unidad de inmensa complejidad. Ahora sí, voy a brincar esto porque no me da el tiempo demasiado, y voy a ir a un ejemplo concreto. Basado en esas dos cosas que les he mencionado hasta ahora, déjenme que vuelva un poco para atrás en el meollo de lo que he querido plantear en esto. Primero, que muchos tenemos una preocupación de que tenemos un desarrollo costero insustentable que se está haciendo a expensa de los servicios de la naturaleza. Y el otro es, espero haberles mostrado de una manera quizás muy gráfica, muy fotográfica, pero que estos ecosistemas costeros están extremadamente conectados con lo que pasa en la tierra, con lo que pasa en el mar, con las pesquerías, con los patrones de lluvia, que las interconexiones en ese ecosistema o en esos ecosistemas costeros son extremadamente altas. Ahora, déjenme ahora sí que vaya a un punto muy particular. Se los mostré cuando estaba hablando del problema de la barra costera de Cancún. Pero déjenme que les empiece con esta anécdota que se empieza hace unos 7 años, que estaba en una reunión muy aburrida en Washington, D.C., en la ciudad de Washington, y como la reunión estaba aburrida, me escapé y me fui a las catacumbas del Smithsoniano y pedí ver los archivos del Smithsoniano, y encontré una colección fotográfica tomada en el noroeste de México en el año 1906 por un explorador de nombre Edward Nelson. Entonces logré digitalizar a través de un convenio con el Smithsoniano las fotografías de Edward Nelson, y ahora tengo varios estudiantes tratando de localizar los mismos lugares y ver cómo ha cambiado muchos de esos ecosistemas en 104 años, que es el tiempo que ha pasado desde que Nelson tomó esas fotografías, o 105 años. Esto es el río Hardy en el delta del río Colorado, en la frontera entre Sonora y Baja California. Es la región donde vive un grupo étnico que se llama los Cúcapa, tomada en 1905
por Edward Nelson. Y se puede ver muy bien el río Hardy lleno de agua, con un montón de vegetación acuática, mezquites en galería y también algunos sauces y álamos. Esto es el mismo lugar ahora. Y quisiera que vuelvan. ¿Por qué sabemos que es el mismo lugar? Por ese cerro acá, disectado por la corriente de agua, esos cerros acá, y si me envío a hacer la transición, están ahí exactamente los mismos cerros tomados desde exactamente el mismo lugar. Básicamente el río no existe, la vegetación acuática no existe y sabemos que no existe porque firmamos un convenio de aguas con los Estados Unidos en una época en la cual creíamos que llegara agua dulce al mar era prácticamente como un delito, ¿no? El agua dulce había que usarla en un 100% para riego y entonces hicimos una gran epopeya, tanto en México como en Estados Unidos, de construir presas para evitar que el agua dulce se desperdiciara, entre comillas, llegando al mar. Y al hacerlo perdimos un montón de humedales costeros, no solo en el delta del río Colorado, sino en muchas otras partes de las costas de México. No solo, estos humedales costeros no solo están en riesgo por el descenso de aporte de agua de los ríos, sino también muchas veces por transformación directa. Les hablaba hace un rato del desarrollo de hoteles sobre lagunas costeras y humedales o desarrollos inmobiliarios, y el otro es también el desarrollo de sitios de acuacultura, de granjas de camarones. Estos son los manglares de Bahía Lobos, en la costa de Sonora, donde se puede ver muy bien las granjas de camarón acá y los canales de drenaje que largan los efluentes de las granjas de camarón, que han inducido el dragado en los manglares. Acá se ve todo el sedimento del dragado al costado del canal, y una ocupación fuerte de los bosques de manglar para esos proyectos de desarrollo productivo. ¿Qué tanto perdemos cada vez que se pierden estos bosques de manglar? Es importante para México digamos, ¿qué quiere decir que se pierdan bosques de manglar? Lo que van a aducir muchos desarrolladores, lo que han aducido históricamente, es que realmente los servicios que puede dar un bosque de manglar, que no es un sitio agrícola productivo con respecto a un campo de golf que trae turismo, con respecto a un desarrollo, un fraccionamiento, o con respecto a un sitio de acuacultura, es muy poco con respecto a la productividad económica. Entonces, hace un año y medio nos juntamos con un grupo de investigadores, oceanógrafos y ecólogos de tierra, y marcamos todas las zonas donde hay bosques de manglar en la costa de México, que son todos estos sitios marcados en rojo acá, y buscamos las estadísticas del Instituto Nacional de la Pesca de cuánta pesca llega a las estaciones de acopio pesquero que están a lo largo de estas costas. Entonces hicimos una correlación de qué tanto se pesca de algunas especies de peces importantes en relación a la cantidad de manglar que hay. ¿Por qué es importante eso? Bueno, es importante porque estos manglares, ese es el mangle rojo, Rhizophora mangle, sobre las raíces del mangle rojo hay una miríada de especies de peces, muchísimas especies de peces que pasan parte de su ciclo de vida refugiados abajo de las raíces del mangle rojo y después salen al mar abierto. Por ejemplo, son unos pargos que están en las raíces del mangle, después salen al mar abierto donde son pescados. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tanto en pesquerías es el servicio ambiental que dan los bosques de manglar? Bueno, cuando hicimos la correlación nos quedamos de una manera, nos quedamos muy impresionados. Cada kilómetro lineal de manglar de rojo, de manglar de Rhizophora mangle, de mangle rojo, produce, fíjense ustedes, la correlación es altísima. Por cada kilómetro lineal de mangle rojo se produce una cierta cantidad de peces que ya convertida al valor económico son aproximadamente $40,000 al año en dólares de pesquería. O sea, cada kilómetro lineal de una laguna costera de mangle rojo produce aproximadamente $40,000. El kilómetro lineal tiene aproximadamente 10 metros de ancho, entonces es como una hectárea. Entonces, por cada hectárea de mangle rojo se producen $40,000 en servicios ambientales pesqueros solamente. Ahora, muchos de ustedes, y estando acá me imagino la mayor parte mucho más que yo, se me pueden contestar esa pregunta muy rápido. Si el interés que nos da el capital natural es $40,000 al año, ¿cuánto vale el capital natural? Bueno, es bastante fácil de hacer, hay que hacer el descuento financiero
a 30, 40 o 50 años y uno puede sacar el valor del capital una vez que conoce el interés que da la inversión. Bueno, nosotros lo hicimos y nos da aproximadamente $700,000 por hectárea. Lo que nosotros dijimos es, si la renta es $40,000, el valor del capital anda en el orden de $700,000 por hectárea. Es un artículo que publicamos en una revista muy importante, Proceedings of the National Academy of Sciences, y que en su momento tuvo mucho impacto. ¿Por qué tuvo mucho impacto? Porque lo que le estamos cobrando a un desarrollador o a una persona que se intencionalmente destruye manglar es un costo de mitigación, una multa de mitigación de $1,000 la hectárea. O sea, oficialmente nosotros tenemos clasificado como país en nuestra normatividad que el valor de la hectárea de manglar que se pierde vale $1,000, es lo que paga una persona que destruye una hectárea de manglar. Lo que estamos diciendo es que los servicios pesqueros solamente producen, valen como $700,000 o producen $40,000 al año, véanlo de cualquiera de las dos maneras. Ahora, a eso hay que sumar un montón de otros servicios que ni siquiera tomamos en cuenta nosotros. Por ejemplo, ¿cuánto vale la protección de las costas? Acaba de salir un artículo de otro miembro de esta cátedra, de hecho, el doctor Robert Costanza, que fue conferencista en esta cátedra, en el cual muestra un valor comparable, que el valor de protección de las costas por hectárea de mangle rojo es aproximadamente también muy cercano al $1,000,000. Si vamos sumando esas cosas, nos damos cuenta que realmente cuando perdemos muchos de estos ecosistemas costeros, perdemos grandes cantidades de servicios de la naturaleza que son extremadamente importantes. Muy bien, cuando publicamos esto, hubo un investigador mexicano que trabaja con imágenes de satélite que sacó un artículo diciendo que estábamos exagerando, que realmente en sus datos los bosques de manglar en México están aumentando. Y efectivamente vimos sus datos y todo parece indicar que los bosques de manglar vistos con imágenes de satélite están aumentando. Entonces acá había un desfase casi esquizofrénico. Nosotros en nuestra percepción decimos, estos ecosistemas están extremadamente presionados, están sufriendo un riesgo muy muy alto. Y acá hay otro investigador que me dice, yo los estoy siguiendo y monitoreando con imágenes de satélite y están aumentando. Entonces nos fuimos al campo a ver qué estaba pasando. Y encontramos efectivamente, eso es una imagen de satélite, en Bahía Magdalena, que es en el Pacífico mexicano. Lo que ven ustedes en verde es manglar que estaba en el 86, que sigue ahora. Lo que ven ustedes en rojo es manglar que no estaba en el 86, que apareció ahora. Y lo que ven en negro, por ejemplo acá, es manglar que estaba en el 86 y que ya no está. Cuando hicimos esto en la imagen de satélite, decidimos que la resolución de la imagen de satélite no era buena y empezamos a hacerlo con fotografía aérea, pero antes lo empezamos a ver en el campo. Y déjenme que les muestre eso que es extremadamente interesante. Eso es lo que uno ve en muchos manglares del Pacífico mexicano. Acá se ve el manglar antiguo, que son árboles, ahora sabemos, de más de 100 años. Y hacia atrás uno ve, todo eso son plantitas de manglar, chiquititas, que les medimos la edad con carbono 14 y son todas plantas que tienen 10, 15, 20 años. Esto antes, les voy a mostrar ahora otra vez el mismo patrón y otra vez el mismo patrón. Manglecitos jóvenes, en donde hace 20 años o 10 años había básicamente desierto. Entonces, cuando encontramos esto en el campo dijimos, eso es interesante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el mangle se está metiendo tierra adentro? Eso es lo que vimos con imágenes de satélite. Miren ustedes, es extremadamente interesante. Nos metimos al archivo de Compañía Mexicana de Aerofoto, que entre paréntesis lo tiene la Fundación ICA, y alguien debería hacer un esfuerzo por digitalizar toda esa colección y ponerla a disposición pública. Es un archivo maravilloso que estamos a riesgo de que se pierda. Hay acá casi 80 años de fotografía aérea de México, archivada sin mayor uso, con un valor increíble. Déjenme que les muestre. Esto es el mismo lugar, Boca de Santo Domingo, en Bahía Magdalena, en 1962, que fue la foto más antigua que encontramos. Les voy a pedir que hagan un esfuerzo y vean este lugar acá, por ejemplo, donde se ve lo que es de color café, de color gris oscuro es bosque de mangle, por ejemplo, todo esto es bosque de mangle. Lo que es de color gris claro es matorral de plantas halófitas, o sea, un matorral costero, y lo que es de color ya mucho más claro es el desierto arenoso. Y fíjense ustedes, le voy a sobreponer la imagen más reciente. Y vean ustedes, déjenme que vuelva para atrás y que les muestre otra vez. Fíjense cómo aumenta el mangle, efectivamente. Lo pueden ver, ¿no? Por ejemplo, véanlo acá, ¿no? El mangle se mete tierra adentro, lo están viendo.
De hecho, esa imagen resume todo. Lo que ven en rojo es mangle que hace 50 años no estaba y que ahora está. Lo que ven en verde es mangle que hace 50 años estaba y ahora sigue estando. Pero lo más interesante es lo que ven en azul, es mangle que hace 50 años estaba y ahora no está. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es, ¿por qué esa dinámica en particular? Bueno, después de mucho probar distintas hipótesis, lo que encontramos fue un trabajo muy fino con series de tiempo. Y encontramos esto, lo que muchas personas están diciendo, porque no se me había ocurrido, por lo menos a mí, poner junto. El nivel del mar está ascendiendo por el derretimiento de los polos, asciende a una tasa de 2 milímetros por año, que suena muy poquito, 2.2, 2.3 milímetros por año. De hecho, ahora la tenemos exactamente medida para el Pacífico mexicano. De un año a otro, aparte a lo largo del año, el nivel del mar se cambia porque en verano el nivel del mar sube un poquitito porque el agua caliente se expande, en invierno el nivel del mar baja un poquitito porque el agua caliente se enfría, y eso es lo que da es que esa serie tenga una forma sinusoide sobre la tendencia general. Pero fíjense ustedes acá, ya eso así, ahí no veo dónde, así, acá esta flecha y esta otra flecha muestran años en los cuales el nivel del mar estuvo espectacularmente alto. Esos dos nuevamente son nuestros viejos amigos, las oscilaciones térmicas del Océano Pacífico, los años del Niño. Esos años el agua del mar estuvo muy caliente y se expandió más aún todavía de lo que se expande normalmente. De tal manera que durante ese año, el 82, y durante ese año, el 98, el nivel del mar estaba 35 centímetros por encima de su media histórica de la primera mitad del siglo XX. 35 centímetros ya es una altura muy grande, es aproximadamente esto, suficiente para meter agua de mar tierra adentro, transportar las semillas de los manglares tierra adentro y ocupar buena parte del desierto. Hicimos muchas otras cosas para poner a prueba eso, como una nivelación microtopográfica del relieve y proyectar ahí las mareas en un momento y otro, en el 50, en el 2000, y cómo están actualmente, y sobre todo en el 98, que fue el año más alto, y efectivamente lo que encontramos que estas plantitas de manglar que están invadiendo el desierto, acá atrás, esa no se ve muy bien, déjenme que les muestre otra, no, eso ya se me va, esas plantitas de manglar que están entrando donde antes no había manglar, son básicamente producto del ascenso del nivel del mar. Eso fue extremadamente importante de encontrar para nosotros. Dijimos, bueno, el ascenso del nivel del mar no es una predicción apocalíptica de ecólogos que dicen que va a ocurrir dentro de 50 años, como leemos de muchas de esas cosas del cambio climático, cómo va a cambiar la Tierra dentro de 50 o 60 o 100 años. Está ocurriendo ya hoy y está poniendo en riesgo mucho de nuestras costas, está produciendo cambios acelerados en nuestras costas y en muchos casos extremadamente notables. Y eso explica por qué, por ejemplo, el problema del mantenimiento de las arenas en el Caribe está siendo cada vez más difícil. Porque un cambio en el nivel del mar de unos pocos centímetros en algunos ecosistemas es extremadamente notable. Eso es otra cosa que vimos también, donde se puede ver esa planta que la conocen como mangle dulce, que no es un mangle y que no aguanta el agua de mar, en toda la costa del Pacífico mexicano se ve muriéndose sencillamente por el ascenso del nivel del mar. Pero lo más importante es que el otro costo de esto es que el manglar de franja, el manglar de frente, que es el que da los servicios ambientales para las pesquerías, se está destruyendo bastante rápidamente por el incremento en la actividad dinámica de las mareas. Entonces, con esto, ¿qué quise decir con eso hasta acá? Bueno, el punto adicional es que las lagunas costeras y los manglares dan servicios ambientales extremadamente importantes que ya están siendo puestos bajo riesgo por el cambio climático global. El cambio climático global o el ascenso del nivel del mar ya es un fenómeno perceptible que está haciendo nuestras costas muy vulnerables. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso es importante? Claro que es importante, es una razón de más para proteger nuestras costas. Es extremadamente importante proteger las costas de México porque el ascenso del nivel del mar va a ir produciendo este tipo de problemas de manera creciente a lo largo del siglo XXI. Cada costa que se deja de proteger por donde la vegetación original o las barras costeras originales desaparecen por proyectos de desarrollo, son cosas que quedan absolutamente inermes y vulnerables para los cambios que vamos a enfrentar durante las próximas décadas por venir. Y déjenme ahora cerrar con esto. Eso es una foto de un libro que me acaba de traer Patty Kolev, que le agradezco muchísimo. Hace 1 año y medio tuve una oportunidad única, y con esta reflexión voy a cerrar. Un amigo
muy excéntrico, que se compró un submarino de aguas profundas. O sea, él es un buzo que vive en Estados Unidos, tenía buen dinero e invirtió todos sus ahorros en comprarse un submarino de aguas profundas. Y un día nos llamó y nos dijo, oigan, el submarino va a pasar por el Golfo de California, les regalo 10 días de submarino si encuentran algo interesante que hacer con él. Entonces, rápidamente me puse en contacto con la Comisión Nacional de Biodiversidad, con el Instituto Nacional de Ecología, con el doctor Enkerlin, que estaba en la CONAMP en aquella época, y todos me apoyaron, algunos con dinero, otros con permisos, tuvimos un apoyo realmente entusiasta y nos dedicamos 10 días a recorrer esos sitios que se ven acá, que les mencionaba hace un rato, esas montañas que están abajo del mar y que no llegan a la tierra, que son los famosos montes submarinos del Golfo de California y que no están explorados. Y eso es una cosa realmente increíble. La superficie de la Luna, sabemos más de la superficie de la Luna de lo que sabemos de muchos de los ecosistemas marinos profundos del planeta en general y de México, en particular. Entonces, hicimos una expedición y nos dedicamos muy gozosamente durante 10 días a hacer todo tipo de recorridas, algunas buceando con mezcla de gases, otras haciendo inmersiones en el submarino y a inventariar la diversidad biológica de estos lugares, que es realmente fascinante. Ese es un tiburón ballena que por alguna razón se enamoró de mi hija Ana y la siguió durante una semana. Pero encontramos un montón de cosas absolutamente no descritas. Por ejemplo, todos los corales blandos que encontrábamos, de distintas especies, siempre tenían cangrejitos o camarones asociados que viven en simbiosis, que cuidan el coral y que tienen exactamente el mismo color del coral, encuentran refugio en el coral y se defienden de los depredadores viviendo dentro del coral, al mismo tiempo cuidan al coral de depredadores pequeños. Son unas asociaciones maravillosas, como esos que les dicen cangrejos de porcelana, pueden ver el color de las pinzas del cangrejo y el color del coral atrás. Fíjense ustedes acá, ese es un gorgonio, un coral rojo, y lo único que ven es el coral rojo. Déjenme que ahora rote el coral en la imagen, unos 90 grados, y ops, ahí apareció. Un pequeño camaroncito que vive asociado al coral y que lo cuida de... No, gracias. Y que lo cuida de depredadores. Eso lo encontramos una y otra vez, como estos camarones. Fíjense ustedes, hasta tienen en la cubierta quitinosa exterior protuberancias que parecen los pólipos del coral y lo imitan de una manera perfecta. Todas estas cosas que encontramos no estaban descritas. En un viaje que hicimos encontramos 34 especies nuevas. Y algunas interacciones biológicas increíblemente complicadas, increíblemente maravillosas, como eso que es un pariente de las estrellas de mar, se conocen como estrellas de canasta, que son muy comunes, parece sacado de una película de Alien o algo por el estilo, pero son muy comunes en las aguas profundas con unas formas maravillosas. Otra vez, interacciones simbióticas increíbles, pequeñas estrellas de mar que viven asociadas a estrellas de mar más grandes, formas maravillosas, formas de vida increíblemente ricas y una riqueza biológica increíble. Estos montes submarinos es donde llegan una gran cantidad de peces a reproducirse. Vimos, de hecho, desafortunadamente no traje el video, momentos, agregaciones reproductivas en las cuales se juntan como 3.000, 4.000 peces, las hembras largan los huevos al mar y los machos llegan y los cubren de esperma. Es una especie de inmensa orgía de peces en los montes submarinos, los cuales se perpetúa el ecosistema del Golfo y muchos de esos peces después van a las lagunas costeras, pasan parte de su ciclo de vida en los manglares y finalmente vuelven a mar abierto y forman el corazón de nuestras pesquerías de muchísimas especies de peces. Lo que se me hizo impresionante, otra más, es un pargo. Lo que se me hizo impresionante de estar acá fue de golpe estar en un ecosistema que nadie había explorado, que no está documentado, que no estaba conocido y del cual ni siquiera teníamos mucha idea de la importancia real que tenía, más que a través de evidencias indirectas. Esa fue la parte maravillosa, encontrarse que hay tantos ecosistemas que dan servicios ambientales tan importantes y que están todavía en buen estado en México. Y digo todavía porque a pesar en general el estado muy conservado de los montes submarinos del Golfo de California,
tuvimos la desafortunada experiencia de encontrar latas de cerveza a 400 metros abajo de la superficie del agua, cuando ya el mar es totalmente oscuro, o redes enredadas en arrecifes de coral, produciendo la muerte de los corales. Pero realmente cuando estábamos en este crucero se nos ocurrió esa idea de los paisajes de la esperanza. Este paisaje abajo del agua, que tan pocas personas han visto, y no sabemos lo importante que es para la perpetuación de la vida en México. Si no existieran estos paisajes, no existiría buena parte de nuestras pesquerías en el Pacífico mexicano. Dijimos, conservar los servicios ambientales de estos paisajes es extremadamente importante. Y déjame que cierre trayendo la dimensión humana y ya con eso acabo esta plática. El año pasado, con un libro que estamos haciendo, espero que ya salga muy pronto, me fui con un fotógrafo, Miguel Ángel de la Cueva, a la Sierra de la Giganta en Baja California, y pudimos durante 4 días, una semana, 7 días, recorrer la sierra con este vaquero que es don José de Jesús Villavicencio, perdón, de golpe se me borró el apellido, don José de Jesús Villavicencio, que nos mostró los rincones más oscuros de la sierra. Una de las cosas que me impresionó es, primero, el buen manejo del pastoreo que tienen acá, lo pueden ver ustedes, ecosistemas extremadamente bien conservados, primero, y segundo, la conciencia que tienen estos vaqueros de que de la conservación de esta parte alta de la sierra donde ellos trabajan, baja el agua que mantiene la vida en todo el resto de la región. Y lo orgullosos que se sienten de estar manejando bien su tierra, estar manejando bien su ecosistema y de saber que están generando servicios ecológicos para el resto de la sociedad. Déjeme que vaya a otra imagen, ya casi acabo. Esta es una foto tomada en San Ignacio, 1906, por Edward Nelson. Fíjense ustedes cómo se veía el pueblo de San Ignacio en 1906. Volvimos a tomar a muchas de esas fotos la misma foto, pensando que íbamos a encontrar lo mismo que encontramos en el delta del río Colorado: destrucción, malas noticias. Bueno, eso es San Ignacio en el año 2009, la tomé el año pasado. Fíjense ustedes cuánto más verde está todo, cuánto más cubierto de vegetación está el pueblo y la calidad de los montes de palma datilera, que era esencialmente lo mismo que había en San Ignacio en 1906, pero ahora fíjense ustedes la densidad y la calidad de los montes de palma datilera en el 2009. Dijimos, wow, estas personas están manejando su tierra a pesar de los ciclos de sequía, a pesar de las oscilaciones del niño o la niña, a pesar de los riesgos de incendios forestales y de todas las malas noticias que ha habido para esa región del noroeste de México, estas personas no parecen estarlo haciendo tan mal. Entonces empezamos a visitar otros oasis. Eso es el oasis de San José de Comondú, 1906. Encontramos, buscando como referente este cerro de acá atrás, encontramos exactamente la misma calle que todavía existe hasta el día de hoy y pudimos ver cómo había cambiado. Eso es el mismo lugar ahora. Se fijan ustedes otra vez, la vegetación está mucho más densa, el lugar está verde, está extremadamente bien manejado y uno encuentra una comunidad próspera, de gente que le va bien. Entre paréntesis, déjame que vuelva a San Ignacio. La comunidad de San Ignacio es extremadamente próspera. De hecho, la rama del turismo ambiental que más rápidamente ha crecido en los últimos 10 años, que es el turismo de observación de ballenas, lo opera en las lagunas, en esta laguna de Baja California, en la laguna de San Ignacio, esencialmente los ejidatarios de San Ignacio, y lo operan maravillosamente bien. O sea, no solo tienen un pueblo próspero, verde y productivo, exportan verduras, exportan frutas, exportan todo tipo de alimentos, sino que también han desarrollado del medio ambiente su industria de vida. Muy bien, vayamos ahora a este último. Este es el oasis de San Miguel de Comondú, no muy lejos del anterior. La foto tomada por Edward Nelson en 1906. Y esta es la foto actual. Fíjense ustedes los campos, el mosaico de campos de cultivo, las casas intercaladas con los campos de cultivo y en general una productividad muy alta con una diversidad altísima. En una tarde recogimos más de 100 especies de plantas cultivadas de todo tipo en esos campos, una diversidad inmensamente alta, y no solo es bonito y es bello para un naturalista visitar esto, están exportando frutas y verduras a Loreto, a La Paz, a Los Cabos, a un montón de lugares. Y este es don Héctor Arce, uno de los agricultores de San Ignacio, que me invitó a visitar su campo.
su granja, estuve viendo las plantas que cultiva, me estuvo platicando de todo lo que hace y me dejó una cosa extremadamente impresionado. La última vez que lo vi, después que lo visité, yo llevaba mis fotos aéreas de Google Earth y la última vez que lo vi, me dice, yo también tengo fotos aéreas ahora. Y me mostró una foto aérea de su campo. Dije, ¿cómo la tomó, don Héctor? Se consiguió, no sé cómo, una persona de la Ciudad de México que fabrica globos de helio y amarraron una cámara digital a un globo de helio y la hizo volar sobre su campo para tomar fotos aéreas, porque estaba intrigado, don Héctor Arce, de cómo iba a ser su campo visto desde arriba, que él lo quería ver y quería controlar ese proceso de la foto aérea. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, aparte de que es una anécdota divertida e interesante, casi diría tierna, también muestra que esas personas que estoy mencionando no son comunidades perdidas en la nada, que viven anclados en el pasado. O sea, son personas que abrazan la tecnología, que saben de fotografía digital, que saben de observación de ballenas, que saben de operación de turismo ecológico y comunidades muy prósperas, extremadamente prósperas. Y con eso básicamente quiero cerrar esta plática. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. El año pasado cuando estábamos en Wild Nine, tuve una plática un día muy larga con Jane Goodall, tuve el honor de poder compartir una plática con Jane Goodall. Y Jane me decía una crítica que la tomé muy en mi corazón. Me dice, los ecólogos tienen un problema, me dice, los ecólogos como tú, Ezequiel. Me dice, se la pasan pasando malas noticias, como empecé yo en esta plática, mostrando desastres, hoteles que truenan el medio ambiente, contaminación de ríos, etc. Me dice, todo eso es cierto. Me dice, pero ustedes tienen la obligación moral de dar, me lo dijo en inglés, reasons for hope, razones para la esperanza. Y dice, si ustedes no generan el sueño de un futuro viable, dice, el discurso de los ecologistas se va a convertir en el discurso más frustrante que ha tenido la humanidad en su historia, porque es un discurso desmovilizador, es un discurso de ya va a venir el cambio climático, ya va a venir el ascenso del mar, las cosas se van a poner cada vez peor y pues más bien me dedico a tomar cerveza porque no hay nada que pueda hacer al respecto. No hay mucho que pueda hacer. Ella decía, tú tienes la obligación moral de generar la ansiedad de un futuro por un futuro próspero y ambientalmente sano. Dijo, y de demostrarle a la gente que el ambiente sano es la parte medular, una de las partes más centrales de la prosperidad de una sociedad, que una sociedad no puede prosperar si no genera un medio ambiente sano. Y yo desde que tuve esa plática con Jane Goodall, me he clavado un poco en eso, en esa región del mundo donde trabajo y donde hay tantos ecosistemas y tantos procesos ecológicos, pero creo que es válido para todo el mundo y para todas las partes de México. Tenemos la obligación de entender nuestras mejores historias de éxito, de entender cómo están haciendo aquellas comunidades, aquellos grupos humanos y aquellas sociedades, no solo comunidades muy locales y muy perdidas. Esta mañana hablábamos de las tarifas de agua en Saltillo, por ejemplo, que son un modelo internacional, en el cual parte de la tarifa se usa para la protección de Saparinamé. Es una historia de éxito local extremadamente interesante y de cómo empezar a recopilar esas historias de éxito y mostrar que el modelo de Dubái, por decir algo, por el modelo de destrucción, de crecimiento económico a costa de la destrucción, no es el único modelo de crecimiento económico que tenemos. Y yo con eso ya cierro, agradezco a Nelly que me haya invitado, celebro el interés que tiene el Tecnológico de Monterrey por este tipo de cosas y yo creo que todos tenemos este desafío y me ofrezco a colaborar con el TEC de Monterrey de imaginar futuros ambientalmente viables donde la tecnología la podamos poner al servicio de una sociedad ambientalmente sana. Muchísimas gracias.